Hola a todos y muy buenos días. Sean bienvenidos a Duoc UC. Mi nombre es Luis Ramírez, director de las carreras de electricidad, automatización y energías renovables. Estamos dando inicio a esta segunda jornada de charlas técnicas para conocer en qué se encuentra el área de la electricidad y la automatización. Este último tiempo, muchas normativas y reglamentaciones han debido actualizarse, producto del avance de la tecnología, de las nuevas formas de generar energía, tanto en Chile como en el mundo, para mejorar la seguridad y también la eficiencia energética, entre otros factores. Esto implica a los profesionales del área estar atentos constantemente, actualizados en cuanto a normativa y reglamentación. Es por ello que a continuación, quien nos contará más acerca de este tema será Mariano Corral. Él es jefe de inspección de electricidad de la SEC y docente de DUO, y nos hablará del nuevo reglamento de instalaciones de consumo de energía eléctrica. Por lo tanto, adelante Mariano, bienvenido. Bien. Hola, buenos días. Primero agradecer a Duoc por la invitación que hace a la superintendencia para que tengamos la oportunidad de difundir este tipo de información que es tan relevante para la industria eléctrica. Voy a compartir una presentación con ustedes para que podamos revisar un poco en qué consiste este nuevo reglamento. Por ahí, por el año 2011, la superintendencia se empieza a preocupar de lo que tiene que ver con la seguridad de las instalaciones eléctricas y define que para ello tiene dos caminos. Uno, aumentar la fiscalización, y el segundo es mejorar los estándares de seguridad de las instalaciones. Hay que tener súper claro que la superintendencia tiene dos objetivos súper claros, como son la seguridad y la calidad. Esos están establecidos en la ley 18.410, que es la que crea la superintendencia. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo final. Cuando empezamos a revisar este tema, nos dimos cuenta que teníamos serios problemas en materia de seguridad de las instalaciones. No teníamos ni siquiera estadísticas de personas, de fallecidos por origen eléctrico, y cuando empezamos a recabar esta información nos dimos cuenta que teníamos un número bastante significativo a nivel nacional, lo cual daba una tasa de mortalidad muy superior a los países de la OCDE. Hicimos un estudio, por ahí por el año 2014, de accidentes e incendios de origen eléctrico, y este estudio nos arroja algunos datos que son bastante preocupantes. Lo primero es que sacando las causas de accidentes fatales a nivel laboral, en Chile la exposición a la corriente eléctrica es la tercera causa, sacando el accidente de transporte. Los accidentes de transporte son lejos la causa más importante, no solamente a nivel laboral, sino que de todo ámbito. Sacando ese dato, nos dábamos cuenta que éramos la tercera causa de muerte de origen laboral. Eso es aproximadamente 154 personas entre los años 2007 y 2013. Pero ¿qué es lo que pasa con el ámbito del domicilio, de la vía pública, etcétera? Esto nos da como dato que el 66% de las personas fallecidas ocurren en su hogar o en la vía pública, y el 34% restante es en el trabajo. O sea, tenemos que preocuparnos de qué es lo que está pasando en nuestros hogares, en nuestras viviendas, en la vía pública, etc. No necesariamente en el ámbito laboral. Este mismo dato nos empieza a mostrar de que la cantidad de personas fallecidas por electrocución era aproximadamente, fluctuaba entre 80 y 100, 105 personas muertas por año. Sin embargo, en el año 2004, este dato esta cantidad de personas fallecidas empieza a caer, no muy significativamente, aún estamos en torno a 50, 60 personas por año, pero empieza a bajar y se nota una curva de inflexión.
¿Qué es lo que nosotros detectamos acá? Es que el año 2004 aparece la nueva norma 4, la que ustedes conocen y que hoy está vigente. Y también empieza a aparecer la certificación de los productos eléctricos. El famoso sello QR que ustedes ven en todos los productos que compran en el mercado es producto del reglamento de certificación de productos. Entonces, pareciera ser que cuando la superintendencia se preocupa de la seguridad, sí hay resultados positivos en ello. Sin embargo, los números nos dicen que aún tenemos que trabajar en ello. En el año 2007 también mejoramos nuestro sistema de fiscalización. El T1 se hace 100% electrónico y empiezan a mejorar las tasas en general, las tasas de rechazo mejoran en el sentido que nosotros empezamos a detectar mayores cantidades de instalaciones que no cumplen con la normativa. Ahora, si nos vamos al ámbito netamente de incendios, del 100% de incendios que están en los cuerpos de bomberos, de un estudio que se hizo en este mismo año, el 18% son de origen eléctrico. De ese 18%, el 84% son dentro de la vivienda y el 16% es en el empalme. O sea, nuevamente, la cantidad de incendios, el 84% siempre se está produciendo dentro del hogar, o dentro de la industria, o dentro de del comercio, restaurante, etc. Pero la cantidad de personas fallecidas por exposición al humo, fuego y llamas no baja, sigue yendo en aumento. Entonces, ahí nos muestra que este dato, que si bien nuestra norma bajó la cantidad de personas fallecidas por contacto directo con corriente eléctrica, no por incendio. Entonces, algo en la norma 4 no ocurrió de forma certera y tenemos una cantidad de fatalidades por incendios más o menos importante. Si nosotros vemos el porcentaje de incendios de origen eléctrico comparado con otros países de Europa y Estados Unidos, nos damos cuenta que tenemos datos bastante altos. Estados Unidos tiene un 14%, Chile un 18%. El Reino Unido tiene un 6%, Australia un 15%. O sea, seguimos estando dentro, digamos, un poco superior a algunos países y la realidad de Países Bajos y España es que tienen instalaciones demasiado antiguas por ser países que no han modernizado mucho sus instalaciones. Otro estudio que hicimos, por ahí por el año 2011, nos indicó que el 51% de las instalaciones, esto fue un estudio que incluyó aproximadamente 1000 instalaciones en todo Chile, se revisaron 1000 instalaciones y nos percatamos de que al menos el 51% tiene una deficiencia calificada como grave. ¿Cuáles son esas deficiencias calificadas como graves? Ausencia de puesta a tierra, o sea, sencillamente no tienen sistema de puesta a tierra, no tienen protector diferencial y los conductores están subdimensionados. Entonces, eso es un dato súper importante porque nos muestra que hay una criticidad de al menos el 51%. Y si eso lo extrapolamos al total de instalaciones que existen en Chile, quiere decir que aproximadamente 2.500.000 instalaciones tendrían al menos una instalación al menos grave. Si esto lo vemos a nivel de industria, el comercio es el que de alguna manera representa los niveles más graves, donde el 60% tiene al menos una de estas categorías de instalaciones graves. Luego siguen las residencias, industria, salud, servicio público y educación. Y si es por antigüedad, bueno, la lógica nos dice que mientras más antigua hay más riesgo, pero uno esperaría que una vez que entró la norma 4, y se supone que son instalaciones relativamente nuevas, que en la norma 4 se promulgó el año 2003, estamos hablando de 17 años, no deberíamos tener muchas instalaciones con criticidad. Sin embargo, nos dice que tenemos un 27% de instalaciones críticas.
¿Cómo está configurado la normativa existente en los distintos segmentos del mercado eléctrico? Primero, tenemos todo lo que es el Decreto Supremo 109 y los 17 pliegos técnicos que fueron publicados recién hace un par de semanas. Ustedes los pueden descargar desde la página web de la Superintendencia. El Decreto 109 aplica principalmente a las generadoras, transmisoras, distribuidoras y clientes libres. Este Decreto 109 vino a reemplazar a las antiguas normas NSEC 5, 6, 8 y 16. Y por otro lado, tenemos las actuales normas 2, 4, 10 y 20. Bueno, las que están ahí marcadas en azul como NSEC 2 y 14 tienen que ver con seguridad en empalme. Esas no se modificaron en esta oportunidad. Y esas normas van a ser reemplazadas por el Decreto Supremo número 8 y los 19 pliegos técnicos normativos que se van a promulgar próximamente. ¿Cuál era el objetivo de esta modificación reglamentaria que trabajamos nosotros aproximadamente durante 5 o 6 años? Primero, definir estándares de seguridad. Estos estándares de seguridad tenían que estar basados en experiencias internacionales y normas internacionales, como son la IEC, la IEEE, las normas NEC, ANSI y NFPA. O sea, aquí tenemos el mundo, podríamos decir, europeo y norteamericano. Tiene que enfrentar los nuevos desafíos. Cuando nosotros partimos, las energías renovables tenían un crecimiento incipiente. Hoy día ya son una realidad, pero teníamos que esto de alguna manera enfrentarlo. La eficiencia energética, la generación distribuida y electromovilidad, que hoy día está muy en boga, no teníamos reglamentación para ello y hoy día ya estamos preparados. El reglamento tiene que ser dinámico. ¿En qué sentido? No podemos esperar nuevamente 17 años para hacer una modificación a un reglamento. Esto tiene que rápidamente ir modificándose con nuevas tecnologías y las nuevas prácticas de la industria. Claramente tiene que incorporar a las mejores prácticas de la industria nacional e internacional y tiene que ser un texto único, no como les mostré recién que las distintas normativas están incorporadas en distintos cuerpos reglamentarios y esto tenía que estar en un único cuerpo reglamentario y que fuera homogéneo entre sí. ¿Cómo trabajamos en este nuevo reglamento de seguridad de instalaciones de consumo? Llamamos a la industria eléctrica, la SEC llamó a colegios profesionales, colegios de ingenieros, colegios de instaladores, llamó a la industria de proveedores de equipos eléctricos, llamó a la Cámara Chilena de Construcción, a la misma academia. Estuvo presente profesionales de DUOC, de otras instituciones de educación, y junto con todos ellos empezamos a trabajar, a hacer un diagnóstico de qué es lo que teníamos que hacer, cuáles eran las principales modificaciones, y conformamos comités técnicos que trabajaron en conjunto para desarrollar este nuevo reglamento. El reglamento en sí es un documento que, como bien dice ahí, es un reglamento base que tiene aproximadamente 3-4 páginas, no es más que eso. Pero lo que hace el reglamento es hablar de el alcance, objetivos, derechos, responsabilidades, obligaciones. Eso es lo que hace el reglamento. Y el artículo 1 bien dice ahí que establece las exigencias mínimas. Este reglamento es las exigencias mínimas. Es decir, si hay un mandante que pone exigencias muy superiores al reglamento, no hay ningún problema en que eso pueda ser así. Lo que el reglamento establece es qué es lo mínimo que se puede considerar para el diseño. Y otro tema súper importante es que considera a toda instalación de consumo de energía eléctrica. Antes teníamos la disyuntiva de si las instalaciones de minería eran instalaciones de consumo o no. Hoy día el reglamento lo deja muy claro y es así. Y lo otro que nos ocurría con todas estas instalaciones nuevas que hoy día hablan de instalaciones en media tensión. El reglamento, la norma 4, habla de instalaciones de consumo en baja tensión. Todo esto ya quedó claro y todo lo que es instalación de consumo está incluido en este nuevo reglamento. Y el nuevo reglamento lo que hace en el artículo 12, cita a los famosos pliegos técnicos normativos. ¿Qué cosas nuevas trae el reglamento? Habla de la puesta en servicio y etapas previas. Y aquí habla que en el artículo 18 la superintendencia
entiende por una modificación o instalación nueva todo lo que sea un aumento de capacidad, variaciones de consumo, etcétera. Es decir, todo lo que haya un cambio en la topología o en el diseño de la instalación. Eso es parte de lo que tiene que incorporar este nuevo reglamento. Y hay otro tema que venía discutiendo hace mucho tiempo, y es que para la puesta en servicio el reglamento ya le empieza a dar facultad a organismos de inspección para que realicen lo que se denomina la verificación de tercera parte. Y esto está basado en varios ensayos que están en el pliego técnico normativo 19. Todo lo que está en el pliego normativo 19 son ensayos basados en normas IEC, ampliamente conocidas por la industria, que es la forma en que se debe realizar la verificación de tercera parte. Es decir, lo que estamos haciendo es para aquellos que conocen un poco el famoso sello verde, amarillo y rojo que se utilizan en las instalaciones de gas. Aquí lo que estamos haciendo es lo mismo, es que un organismo de tercera parte verifique si la instalación cumple o no con lo que dice el pliego técnico normativo 19. Este es el reglamento que, como bien dice ahí, fue publicado en el Diario Oficial el 5 de marzo del 2020. Es nuevito, es muy nuevo este reglamento, y entró a Contraloría el 31 de enero de 2019. Y este reglamento, en el artículo 12, establece los 19 pliegos técnicos, que como ustedes pueden revisar, hay pliegos que son completamente materias nuevas, como el número 15, que es infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, y se hacen algunas modificaciones importantes. Como dijimos, el reglamento en sí ya cumple con algunos de los objetivos que nosotros nos habíamos planteado de este nuevo reglamento. Primero, que tenía que ser un reglamento dinámico. La ventaja que tiene este reglamento es que lo podemos ir modificando rápidamente sin necesidad de tener que esperar los casi 17 años que tuvimos que esperar hoy. Nosotros, si vemos que hay un pliego técnico que requiere actualización, ya sea por una actualización normativa o tecnológica, lo tomamos, organizamos nuevamente un comité técnico con la industria, revisamos, proponemos sus modificaciones y estas tienen que ser aprobadas por la Comisión Nacional de Energía. No es necesario modificar todo en sí. Y ello es un texto único porque el mismo reglamento contempla los famosos 19 pliegos técnicos. No tenemos que ir a buscar en otro documento información que sea necesaria para el diseño o la construcción de instalaciones eléctricas. ¿Cómo está conformado el reglamento? Esta es una forma más didáctica que lo quise mostrar, y si ustedes observan en la parte superior a mano izquierda, el pliego número 1 de empalmes ya está considerado en el capítulo 5.1 de la actual norma 4. Esto es como para que ustedes vean cómo de alguna manera está considerada toda la instalación de consumo ya sea de una vivienda, de industria, etc. En los pliegos 2 y 5, el pliego 2 de tablero está en el capítulo 6 de la norma 4, el pliego número 5 es una actualización del capítulo 9 de la norma 4. Entonces, cada pliego de alguna manera fue identificando cada uno de estos capítulos y los fue actualizando. Es así como después el pliego 4 habla de conductores y canalizaciones, que corresponde al capítulo 8. El pliego 8 de sistemas de emergencia es el actual capítulo 14, el pliego 3 alimentadores y factores de demanda, y así sucesivamente. ¿Qué cosas son totalmente nuevas en este reglamento? El pliego número 15 de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, el pliego 11 de instalaciones especiales. Ahí está todo lo que tiene que ver con instalaciones hospitalarias, de educación, minería, industria, ascensores, etc. Se modifica principalmente todo lo que tiene que ver con instalaciones en ambientes explosivos.
Esa era una cosa que en el capítulo 16 está tocada muy tangencialmente, hoy día se aborda en forma muy profunda. Y algo que no estaba en nuestra reglamentación era la operación y mantenimiento, donde de alguna manera nosotros dijimos que esto estaba basado en una norma americana que es la NFPA 70E, que establece las buenas prácticas de la operación y el mantenimiento de instalaciones eléctricas, que seguramente ustedes lo verán más adelante, lo que tiene que ver con inspección técnica de obra, seguridad de instalaciones, etc. Y los pliegos 18, que viene a reemplazar al actual NSH 284, y el pliego 19, que reemplaza al actual NSH 1084. Así es como de alguna manera están establecidos, estructurados todos los pliegos técnicos y cómo ellos consideran todas las etapas y todas las partes de una instalación eléctrica. Vamos ahora a revisar un poco qué es lo que hace estos pliegos técnicos y qué novedades tienen respecto a lo que venía con la norma 4. El pliego técnico número 1 de empalmes. ¿Por qué nosotros hablamos de que enfrenta los nuevos desafíos? Porque ya este pliego empieza a considerar todo lo que alguna vez se conversó respecto a medición inteligente. El pliego no establece condiciones para la medición inteligentes ni protocolos de comunicación, no. Solamente recuerden que este es un reglamento de seguridad. Por lo tanto, este pliego lo que de alguna manera viene a definir cómo tienen que estar ubicados los empalmes de manera de que no existan problemas de facturación. Define que hay lugares de canalización y conductores que deben ser libres de halógenos, principalmente en los shafts de los edificios, etc. Y incorpora el ducto de barra, algo que no estaba considerado en la norma 4. Hoy día ya es un hecho que esto se puede empezar a utilizar y es un elemento que es muy utilizable en la industria porque mejora mucho las instalaciones. Define, obliga a dimensionar la canalización considerando ampliaciones y define una sección mínima de los ductos de 32 milímetros para el alimentador. El alimentador que va desde el medidor hasta el tablero general tiene que tener una sección mínima de 32 milímetros. Aquellos que han trabajado en esto me imagino que han visto ductos de 16 milímetros, donde después cuando se quiere hacer una ampliación de la capacidad del empalme, hay que romper todo y cambiar el ducto porque no hay ningún cable que pase por un ducto de 20 milímetros. ¿Qué otras cosas son importantes? Hay una condición de los conductos o los shafts, y es que estos tienen que tener una resistencia al fuego mínima de RF120. Este es un factor que no se nos ocurrió a nosotros, este es un factor que nace de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que define que los edificios tienen que tener ese grado de resistencia al fuego. ¿Qué significa esto? Que cuando se produce un incendio, hay características constructivas que deben ser capaces de resistir al fuego por 120 minutos antes de colapsar. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que, además del edificio en sí, los conductos o los shafts tienen que tener esta característica de resistir 120 minutos al fuego. Define las curvas de operación de protecciones. Hoy día es súper común que las empresas eléctricas pongan automáticos de curvas muy rápidas y cuando se produce un cortocircuito dentro de la vivienda, en vez de operar el automático que debiera para ese circuito, termina operando el automático del empalme. Y define los requisitos de seguridad para la celda de media tensión, que es algo que se está ocupando mucho hoy en Santiago principalmente, para instalaciones donde ya no hay mucho espacio, que son celdas, las empresas y edificios se conectan directamente con celdas de media tensión. Respecto a mejores prácticas y estándares de seguridad, los pliegos 2 y 3 de tableros eléctricos y alimentadores tienen los siguientes modificaciones principales. Respecto a los tableros, regula las características constructivas de las envolventes o la caja del tablero. Nos encontrábamos con
importadores que traían productos desde China, que son principalmente tableros de PVC, que no cumplen con ningún estándar, y por lo tanto nosotros empezamos a exigir con esto que esos envolventes o esas cajas de tablero tienen que cumplir con algunos estándares IEC. Y se incorporan los tableros móviles, que son los que se ocupan normalmente en las instalaciones de faena con una parada de emergencia. Eso es una obligación. Hoy día nos encontramos con muchos de estos tableros móviles donde ocurre un accidente, no hay cómo ir a hacer el corte de suministro para atender a las personas que están en una condición complicada. Respecto a alimentadores, este es un cambio fundamental. Hoy día el alimentador mínimo, la sección mínima del alimentador es de 4 milímetros cuadrados. Hoy, si ustedes revisan la actual norma 4, el alimentador puede tener una sección mínima de 2,5 milímetros. Y eso nos trae como consecuencia que cuando alguien quiere hacer una ampliación, se encuentra con que tiene que cambiar desde el alimentador que viene del medidor hasta el tablero y encarece mucho el trabajo. Esto ya facilita un poco el trabajo de los mismos instaladores porque se tienen que olvidar un poco del alimentador. Los alimentadores tienen que ser libres de halógenos y retardantes a la llama, y se hace una consideración especial para el neutro, para cargas lineales y no lineales. Yo no sé si ustedes lo recordarán, pero la actual norma 4 establece que el neutro puede ser hasta un 50%, del tamaño del alimentador. Y eso, cuando uno tiene cargas no lineales y tiene muchas corrientes circulando por el neutro, puede inducir a sobrecalentamientos y incendios. Hoy día ya esto se establece y se define que el neutro tiene que ser como mínimo igual a la sección del alimentador. El pliego técnico número 4 es el corazón de este reglamento. Solo este pliego debe contener aproximadamente 70 páginas. Solo este pliego. ¿Qué es lo que establece este pliego? De alguna manera dice que los circuitos de iluminación, estas son las secciones mínimas que se pueden utilizar. Y por otro lado, establece que en los lugares de reunión de personas, los conductores sí o sí tienen que tener aislación y cubierta que sea libre de halógeno. Y otras características más como retardante a la llama, no propagar de incendios, bajo emisión de humo, etc. Por otro lado, se establece que las canalizaciones metálicas se consideran libres de halógeno y las no metálicas serán consideradas libres de halógeno siempre y cuando se hayan cumplido con los protocolos y ensayos de seguridad que existen para ello. Ya existen protocolos de certificación para canalizaciones no metálicas que se pueden definir para libres de halógeno. El pliego número 5 en general ya esto está contemplado en la norma actual, norma 4, sin embargo se refuerzan varias condiciones de seguridad de medidas de protección contra tensiones peligrosas. Que a mi juicio es bastante importante es que se definen algunos conceptos como son la tensión de paso y de contacto cuando yo estoy definiendo sistemas de puesta a tierra para subestaciones. Y estas condiciones se definen porque son datos que se consideran fundamentales en el diseño de sistemas de puesta a tierra. Se mantiene el límite de 50 volts como una tensión de seguridad, y en el caso de sistemas eléctricos en ambientes húmedos, la tensión de seguridad es 24 volts. Los sistemas de puesta a tierra se mantienen siendo los esquemas TN, TT y T. No voy a entrar en detalle eso, pero ustedes los pueden revisar en mucha bibliografía. Y como les decía, esto que está acá de la tensión de paso y contacto es fundamental porque no existía, y esto está en casi toda la bibliografía, sobre todo en las normas IEEE, el estándar 80 y 81.
En el pliego técnico número 6 de puesta a tierra y enlace equipotencial, la principal modificación es que se deja de hablar de la resistencia de puesta a tierra de la malla de tierra, porque eso no me garantiza la seguridad de las personas. Lo que me garantiza a mí la seguridad de las personas es las tensiones de paso, contacto o transferida, y como bien dice ahí, no el valor de resistencia puesta a tierra. Por lo tanto, aquí lo que nosotros buscamos es que se garanticen las condiciones de seguridad de las personas, de los seres vivos. Que el sistema de protecciones me despeje rápidamente una falla y servir de referencia al sistema eléctrico. Y para eso este pliego se basó principalmente en, vuelvo a repetir, en los estándares IEEE, estándar 80 y 81. Aquí, para los que a lo mejor conocen la norma 4, lo que se hizo fue separar los sistemas de emergencia con sistemas de autogeneración, porque cumplen objetivos distintos. Esto estaba todo en el actual capítulo 14 de la norma, y el capítulo 14 habla de sistemas de cogeneración. Ya es una palabra que se utilizó de mala manera, porque cogeneración significa que yo, a partir de un único proceso, genero dos fuentes de energía térmica y energía eléctrica. Esos son los sistemas de cogeneración. Por lo tanto, hoy día el pliego técnico número 8 habla de sistemas de emergencia, y ahí como sistema de emergencia separa lo que es los circuitos de emergencia, la iluminación de emergencia, y también clasifica clasifica los sistemas de emergencia de acuerdo a la cantidad de segundos, milisegundos que estos pueden estar desconectados. No es lo mismo poner un sistema de emergencia en un hospital donde se mantiene la vida de las personas, que en una industria que perfectamente puede estar un par de minutos sin suministro, salvo que su sistema pueda revestir riesgo para las personas. Y por otro lado, el pliego número 9 habla de los sistemas de autogeneración. Es decir, cuando yo puedo tener sistemas que me generan mi propia energía, ya sea a través de instalaciones RNC o cogeneración, que me permiten cortar punta, cuando tengo medición de sistema de corte punta, demanda de alta, cuando tengo diferentes sistemas de autogeneración, y esto empieza a regular cómo yo puedo inyectar o no inyectar energía remanente a la red. Se establecen protecciones para la interconexión, y básicamente la autogeneración tiene que estar basada en sistemas fotovoltaicos, eólicos o cogeneración. El pliego número 10 viene a ser el actual capítulo 11 de la norma 4, y son las instalaciones de uso general, es decir, principalmente habitacional y comercio. ¿Qué es el principal cambio? El principal cambio que viene en este pliego es que dice que todo circuito de alumbrado, o sea, cualquiera, iluminación y enchufe, tiene que estar protegido por un interruptor diferencial. Si ustedes hoy día ven la norma 4, dice que solo los circuitos de enchufe tienen que tener protección diferencial. Ahí hay un cambio fundamental. ¿Qué otra cosa es importante? Es que desde una protección diferencial no puedo derivar más de 3 circuitos. Hoy día nosotros como superintendencia nos toca fiscalizar donde una protección diferencial que tiene una capacidad de corriente de 40 amperes o 3 por 2 por 25, etcétera, nos damos cuenta que 2 por 25 son capaces de sacar hasta 5 circuitos, y uno de ellos puede ser 10, 16, y ya con eso superaron los 25 amperes. Y la potencia unitaria de cada enchufe se considerará en 250 watts, hoy día es 150, salvo que el instalador nos diga que es una potencia distinta, que es para alimentar un consumo específico. ¿Qué otros datos importantes? En instalaciones de vivienda, el empalme, la capacidad mínima es de 25 amperes.
Si ustedes ven los empalmes antiguos de las viviendas, tienen automáticos a veces de 16, incluso hay algunos que tienen 10, y más antiguos hay algunos que tienen 6 amperes. Y el alimentador no puede ser menor a 4 milímetros. En una vivienda no se deben proyectar como mínimo 2 circuitos en viviendas con una superficie menor a 30 metros cuadrados y mínimo 3 circuitos en viviendas con una superficie mayor a 30 metros cuadrados. Es decir, estos típicos departamentos que se venden hoy día como home office o home studio que le llaman, tiene que tener al menos 2 circuitos. Puede ser uno alumbrado y otro de enchufe. Hoy día nos encontramos con que estos home office tienen un solo circuito y son circuitos mixtos. Todos los centros de iluminación tienen que tener una caja de derivación y todo circuito tiene que estar protegido por un protector diferencial y sobrecarga. El pliego 11 es otro pliego bastante grande y extenso porque considera todo este tipo de instalaciones. Centros asistenciales, recintos educacionales, lugares públicos, ambientes húmedos, grúas, montacargas, escaleras mecánicas, data center, construcciones, etc. El pliego hace emplazamientos a cada uno de estos tipos de instalaciones porque ellas en particular tienen que cumplir con condiciones especiales. Tienen que cumplir con el pliego de instalaciones de uso común, como fue el anterior que revisamos, pero además en centros asistenciales se tienen que cumplir con consideraciones súper especiales. El pliego número 12, instalaciones en ambientes explosivos. Aquí el principal cambio vino en que la actual norma 4 solo considera como instalaciones en ambientes explosivos las estaciones de servicio, es decir, los famosos servicentros, o los lugares de pintura, porque la pintura tiene vapores que son altamente explosivos. Sin embargo, la norma IEC habla de atmósferas explosivas y que esas atmósferas explosivas pueden ser gases o vapores inflamables, líquidos inflamables, polvos combustibles, fibras o partículas inflamables en suspensión. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es que nosotros prácticamente en la actual norma 4 nos estábamos haciendo cargo solamente de los puntos 1 y 2, ¿ya? Sin embargo, existen otros puntos como el 3 y 4 y a modo de ejemplo está el caso de los lugares donde se trabaja con telas, donde estas telas tienen muchas fibras sintéticas, que esas fibras sintéticas pululan en el aire y son altamente inflamables y pueden producir incendios. Entonces, por lo tanto, esto es un lugar que también nosotros deberíamos considerar como una atmósfera explosiva. Entonces, dependiendo del tipo de atmósfera explosiva, es el tipo de instalación eléctrica que tenemos que diseñar. De aquí nos vamos a saltar a algunos pliegos porque electromovilidad en general es bastante extenso y tiene en particular, podremos estar más de 40 minutos hablando con ella. Y así que nos vamos a centrar en otros pliegos como es el de operación y mantenimiento. Esto no está en la actual norma 4 y esto de alguna manera comienza a preocuparse ya de la operación y mantenimiento de las industrias, de los colegios, de hospitales, etc. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de las famosas 5 reglas de oro. Lo que hace este pliego es considerar las buenas prácticas que hay en la intervención y el trabajo seguro con instalaciones. Y para eso se tomó en consideración 2 normas, que es la ASTM F855 y la NFPA 70E. Que estas normas lo que buscan es que una persona entre en contacto con niveles de tensión peligrosos. Entonces, por un lado, una dice que hay que evitar a lo más posible el contacto y la otra me señala que cuando estoy en presencia de niveles de tensión peligrosos tengo que utilizar una serie de elementos de protección personal que son obligatorios. Hoy día es muy común en la industria eléctrica que las empresas no provean de estos equipos o materiales
elementos de protección personal a sus trabajadores. Esto ya va a ser una obligación. Tal vez la industria eléctrica es la que, teniendo conciencia de los niveles de tensión peligrosos, define qué es lo que se le tiene que entregar a sus trabajadores, pero no así en una industria donde el eléctrico de mantención no necesariamente lo ven como una persona que está expuesta a estos niveles de riesgo. El pliego técnico normativo viene a reemplazar a la norma 284, que es de presentación de proyectos. Para los que a lo mejor han visto la norma 284, todavía habla de planos en papel, habla de formatos en dimensiones que se suponía que era cuando uno presentaba este tipo en papel. Habla de incluso que los planos tienen que ser entregados en papel mantequilla. Yo no sé si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez con planos, trabajando con reglas, etc. Esto viene a reemplazar eso, y por otro lado, lo que nos pide es que tiene que haber un informe de verificación inicial. Ahí hay un error, dice RIC 18, debería ser el RIC 19. Todo proyecto que se presenta a la superintendencia deberá incluir al menos dos cosas: el informe de verificación inicial, que está basado en los ensayos del pliego técnico 19 de puesta en servicio, y los planos. Este informe de verificación inicial, además de eso, tiene que traer una memoria explicativa. Hoy la memoria explicativa se desarrolla para proyectos con una potencia declarada superior a 20 kW. Hoy día se hace con potencia declarada superior a 10 kW. Siempre se tiene que hacer en edificios y conjuntos habitacionales, locales de reunión de personas, ambiente explosivo, empalme de media tensión. Y el pliego técnico número 19 de puesta en servicio, que es el que yo les digo que es totalmente nuevo, está basado en normas IEC, viene a reemplazar la norma 1084. La norma 1084 es un reglamento bastante antiguo, que es del año 84, 1984, donde no existían muchos instrumentos como para verificar que la instalación cumplía con ciertos estándares de seguridad. Sin embargo, hoy en día tenemos una serie de instrumentos y una serie de ensayos que se pueden realizar, y por lo tanto este pliego recoge toda esa buena práctica que existe en casi todo el mundo. Los ensayos están basados en una serie de normas, que es la IEC 61557, donde principalmente los ensayos son continuidad de los conductores, resistencia a aislamiento de la instalación, protección por separación de circuitos, resistencia e impedancia a suelos y paredes, desconexión automática de la instalación, protección complementaria, ensayo polaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de ensayos que hoy día están regulados en este pliego técnico número 19. Ahora, cuando las instalaciones presentan condiciones especiales, como son las instalaciones de atmósferas explosivas, estas instalaciones tienen que ser ensayadas a partir de otras normativas, como son la IEC 60079 y la IEC 61241. Entonces, hicimos de alguna manera todos los ensayos para las instalaciones, se podría decir, más bien comunes, pero cuando estas instalaciones requieren ensayos especiales, están basados en esos ensayos especiales. Ese es el fin de esta presentación. Esos son los principales cambios que trae este reglamento. Y nuevamente doy las gracias a Duoc por la oportunidad que nos dan de exponer este nuevo reglamento, que próximamente va a estar ya disponible para todos. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Sin duda alguna nos has entregado mucha información y totalmente actualizada, muy valiosa para nosotros y para nuestros estudiantes, ¿ya? Muy pronto muchos de ellos van a salir a trabajar al mercado y obviamente se van a ver enfrentados, ¿cierto?, a esta nueva normativa, esta nueva reglamentación, y para nosotros es obviamente relevante que ellos desde ya puedan manejar, ¿cierto?, esta información. Tenemos algunas consultas. Por ejemplo, el profesor Andrés Muñoz dice:
¿cómo trabaja la SEC con bomberos ya en el ámbito de estadísticas de seguridad? Buena pregunta. A ver, en el caso del estudio que hicimos con bomberos fue bastante complejo porque nos pudimos dar cuenta que los bomberos no tienen una única plataforma para manejar su información. Entonces descubrimos, por ejemplo, que el Cuerpo de Bomberos de Santiago maneja la información de una manera y el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso la maneja de otra manera. Por lo tanto, ahí lo que tuvimos que hacer fue un estudio bastante acabado de cómo de tomar la información de Santiago, tomar la información de Valparaíso y tomar la información de, por ejemplo, Antofagasta y Concepción, que fueron nuestras ciudades que tomamos como referencia, y empezar a trabajar con ella. Tuvimos que prácticamente reconstruir la información para poder tener puntos en común. Hemos tenido bastantes reuniones con bomberos, con la Academia Nacional de Bomberos, con la Superintendencia, pero ellos lamentablemente su ley orgánica no les permite obligar a los cuerpos de bomberos a manejar una única plataforma. Y eso hace que hasta el día de hoy sigan manejando la información de forma diversa. Perfecto, muchas gracias. Bárbara también tenía algunas preguntas que han hecho algunos estudiantes. Sí, así es, Luis. Mariano, mira, vamos a comenzar con la primera pregunta que nos hace Benjamín Peña y dice, ¿cuándo será o de qué manera nos podremos percatar que ha salido la actualización de la norma? Créanme que vamos a hacer bastante difusión, ya sea a través de internet, se van a hacer seminarios por todo Chile. Bueno, hoy día no lo vamos a hacer a través de en forma presencial, pero vamos a hacer seminarios por todo, o sea, por muchos seminarios en general para que pueda participar la mayor cantidad de profesionales, académicos, estudiantes. Creo yo que esto va a comenzar en enero o febrero del próximo año porque los pliegos aún están siendo revisados y estimo que debería ser en los primeros meses del próximo año. Y luego van a estar publicados en la página web de la superintendencia. Por lo tanto, ahí tienen que estar atentos ahí cuando se publiquen. Pero créanme que vamos a hacer mucha difusión porque nos interesa que toda la industria eléctrica esté en conocimiento de lo que viene en camino. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles son los principales cambios que trae la actual norma? Bueno, en materia de diseño, los principales cambios que trae la norma tienen que ver con seguridad, en el sentido que, por ejemplo, establece la obligación del interruptor diferencial en cualquier circuito, no solo los circuitos de enchufe. Otro cambio fundamental es la sección del alimentador, que pasa de ser 2,5 milímetros a 4 milímetros cuadrados, y eso tiene que ver principalmente con condiciones de seguridad ante sobrecarga y futuros incendios. Y otro cambio que a mi juicio también es muy importante es el hecho de que los sistemas de puesta a tierra, ya el valor de resistencia no es lo fundamental, sino que las tensiones de seguridad, que eso asegura que las personas no se vean expuestas a tensiones peligrosas para los seres humanos y los seres vivos. Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta que es de J. Mancilla. Primero felicita por la iniciativa, por la charla, dice que la encontró muy buena y dice que quiere saber sobre la norma mencionada, la 4 del 2003. Dice si está disponible en la red, porque la mayoría de las mencionadas no se encuentran con la misma finalidad. A ver, la norma 4/2003 está disponible en la página web de la superintendencia, íntegramente, porque es un reglamento que está hoy día vigente. Eso está ahí, lo pueden buscar en la página web en normativa eléctrica. El nuevo reglamento lo pueden también encontrar en la página web. Sin embargo, los pliegos técnicos aún no están disponibles porque estamos en la fase de revisión final con la Comisión Nacional de Energía. Una vez que terminemos esa fase de revisión,
la comisión aprueba los pliegos técnicos y pueden ser publicados en la página web de la superintendencia. Perfecto. Mira, tenemos la última pregunta que hice. ¿Qué cosas son las que tiene el nuevo reglamento? ¿Qué son las modificaciones que se hicieron que tienen como el alto impacto en este reglamento? A ver, hay algunas cosas que a lo mejor podrían tener un alto impacto en costos, pero esto fue discutido principalmente con el MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y con la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene que ver con la sección del alimentador, que tiene que ver con el tamaño mínimo de las tuberías, de las canalizaciones, porque en teoría eso significaría que las instalaciones se encarecen, pero en general los costos no son muy significativos. Ese es un cambio más bien del punto de vista económico, pero que fue discutido con estas dos instituciones. Pero los otros cambios que yo diría que son fundamentales es las cosas que no estaban en la norma 4, como son el tema de energía renovable, como son el tema de eficiencia energética y la electromovilidad. Y finalmente, lo que yo señalé casi al final, que tiene que ver con todos estos ensayos que se tienen que realizar para la puesta en servicio de una instalación. Muchas gracias, Mariano. Con esto ya no tenemos más preguntas y doy el pase a Luis. Sí, por mi lado también hay otra pregunta relacionada. Se viene un alto impacto en cuanto a normativa referente a lo que tú algo mencionaste en función de la electromovilidad, que esto está iniciando en nuestro país. Si nos puedes comentar algo al respecto. A ver, el pliego técnico de electromovilidad es el único pliego de los 19 que ha sido publicado. Y ustedes lo pueden buscar en la página web de la superintendencia. Hay un sitio, un micrositio de electromovilidad. Ese pliego ya está. Principalmente el pliego de electromovilidad lo que habla son las condiciones de seguridad de la instalación que van desde el tablero general hasta el cargador de vehículos eléctricos. La superintendencia no se hace cargo del vehículo porque eso es materia de otra institución que es el Ministerio de Transporte. ¿Qué es lo que trae este pliego de electromovilidad? Básicamente establece condiciones de carga, establece condiciones de demandas. Recuerden que estas son altas demandas en poco tiempo. Por lo tanto, los requerimientos energéticos son importantes. Entonces ahí hay temas de seguridad que tienen que ser incorporados. Este pliego de electromovilidad se trabajó mucho con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Energía, porque lo que apunta es a establecer condiciones de seguridad para la recarga de vehículos eléctricos, pero que no sean una traba para que la electromovilidad se empiece a desarrollar en Chile en el corto plazo. Perfecto. Justamente lo último que mencionas es un factor muy importante porque todos sabemos que necesitamos, ¿cierto?, que la electromovilidad se pueda desarrollar rápidamente en nuestro país. Mariano, te quiero agradecer por estar con nosotros el día de hoy y agradecer también a los asistentes, ya que nos acompañan estudiantes y profesionales. Está con nosotros el Liceo Industrial de Electrónica y Telecomunicaciones Hardware y algunos exalumnos. Sin duda, lo que tú nos has mostrado, ¿cierto?, es que tenemos una gran responsabilidad. Todos los que estamos involucrados en alguna medida en instalaciones eléctricas, ¿cierto?, hemos visto cómo instalaciones mal realizadas pueden ser causa de muerte para una persona. Por tanto, yo invito a todos los que nos escuchan, a los estudiantes principalmente, seguir aprendiendo e informándose, ya que esto justamente les permitirá poder desempeñarse de manera exitosa una vez que salgan al mundo laboral y además dar una garantía de un buen trabajo que se va a realizar para justamente los usuarios, que somos todos finalmente, que utilizamos, ¿cierto?, las redes eléctricas. Así que muchas gracias. Lo último que te pediría, Mariano, es qué consejo le podrías dar a nuestros estudiantes como SEC. Bueno, como yo también hago clases en Duoc, y lo que siempre he reforzado en los estudiantes es que siempre tienen que mantenerse al día en los conocimientos, no solo técnicos, sino que también normativos y reglamentarios. Que estén atentos a las modificaciones que se van haciendo desde el punto de vista técnico, por cuanto
a veces son condiciones mínimas de seguridad. Creo yo que siempre tienen que estar mirando páginas web de lugares como la superintendencia, los colegios de instaladores, los colegios de ingenieros tal vez, porque ahí siempre hay información que puede ser relevante para nosotros tener presente a la hora de diseñar y construir instalaciones. Perfecto. Muchas gracias por tu consejo, Mariano. Desde ya te dejamos invitado para una próxima actividad. Muy contento de que la SEC haya estado con nosotros. Así que muchas gracias y me despido en este caso también de la audiencia. Gracias a ustedes por la invitación. Ok, perfecto. Agradecemos a todos los auditores que aceptaron nuestra invitación a participar de este evento. Les recordamos que esta actividad quedará disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a revisar este interesante tema. Además, les solicitamos que puedan responder la encuesta de la actividad que se encuentra en el chat del evento. Muchas gracias y buenas tardes.